Vamos a hablar ahora de fracturas de meseta tibial. Ya podemos entrar aquí en línea. ¿Estamos? Okay. Bienvenidos a todos los que están ahí en línea. Yo soy el doctor Mendoza. Vamos a iniciar mis primeras sesiones de musculoesquelético después de un rato de reposo y de haber concluido el año pasado con sesiones. Ya vamos a regresar. Y ese tema me lo asignaron de fracturas de meseta tibial por algún caso que vimos en especial. Y realmente buscando todas las imágenes que tenemos dentro del gabinete de muchos años, realmente casi la mayoría de nuestras fracturas tibiales están hechas en tomografía. Algunas están hechas en resonancia, muy escasas, algunas tenemos con el magneto abierto. Y yo quise traer algunas de las de tomografía. Entonces, usualmente musculoesquelético es de rayos X y de resonancia, y cualquiera de las articulaciones siempre las vamos a ver principalmente con resonancia para ver las lesiones fibroconectivas, pero cuando tenemos hueso ya es de tomografía y es de rayos X, y la práctica de los traumatólogos, que son los guerreros allá en los pacientes accidentados y que están hechos pedazos, realmente es la placa simple bien tomada, en situaciones a veces muy difíciles que no salen tan bien, pero no tienen otro recurso para poder entrar a resolver el problema de los pacientes, ¿no? Claro está que con todo el riesgo de que no quede al 100%, pero pues que se pueda hacer lo más que pueda corregir a esos pacientes que de plano a veces es perder la extremidad contra una cirugía a veces no muy estética, ¿no? Entonces empezaremos con algunos de los casos. Quisiera mencionarles primero que las fracturas de las mesetas tibiales, que es lo que vamos a abordar el día de ahora, hay 6 tipos, y esos 6 tipos lo describieron hace muchos años el doctor Schatzer, y él describió los diferentes tipos de comportamientos y se repetían. O sea, claro que hay variantes, o sea, definitivamente no todas entran en un cajón y depende del grado de impacto que tenga los accidentes automovilísticos que generan esas fracturas. Muchas de esas son por golpes laterales, muchas otras son por esquiadores, que aparte se pueden lesionar los ligamentos, otras de esos es por trauma, caída desde una bicicleta hasta una moto, ser Uber Eats y andar en la moto y caerte o que te atropelle un doctor ahí en el camino. O sea, la verdad es de que ahora cada vez hay más accidentes por tantos. Antes le decíamos que eran los que andaban en las motos los piseros, pero ahora yo creo que se exterminaron los piseros porque ahora todos son conductores de Uber. Entonces sigue habiendo muchos accidentados de estos muchachos que andan trabajando en su moto metiéndose entre los carros. Y entonces muchos de estos traumas puede ser no nomás esto, o sea, trauma de cadera, trauma de fémur, trauma de cráneo, de columna, de todo puede ser. O a veces que no les pasa nada, los estrellan y se levantan y como si nada, ¿no? Y después regresan por una pequeña fractura de alguna de las mesetas tibiales. Entonces, eso es bueno ver, aquí lo estamos dibujando, en cómo estos dibujos me gustan para ver y tratar de identificar de estos dibujos dónde está el trazo de fractura. Y ustedes los están viendo aquí en vertical, ¿lo ven? Este sería el cóndido lateral, la meseta tibial lateral, y aquí estamos viendo lo que sería el peroné. Entonces, nosotros identificamos cuál es el lado externo, el interno, porque siempre el peroné está afuera, y eso es importante, recordarlo siempre, y nos identifica aquí en el área cómo se contunde lo que sería el cóndilo contra la meseta, y la carga es demasiado fuerte para lo que sería el soporte de la meseta y hace una fractura. Y esa es la fractura tipo 1, donde hay un trazo vertical de engajo de lo que sería la meseta tibial lateral. Y ahora, traducido a la imagen de radiología, para que más o menos la traten de identificar, y estamos viendo parte de la cabeza del peroné aquí, y estamos viendo cómo se angula la meseta tibial, cómo hay un fragmento por acá libre y cómo se ve un trazo de fractura. Me dicen, esta imagen no está nada bonita porque esta imagen es una tomografía por reconstrucción. Un paciente que tenemos de una fractura condilar que el traumatólogo o el médico de urgencias lo identifica como una fractura extensa, el primer estudio que en la mayoría de los hospitales hay es una tomografía. Entonces, siempre una tomografía nos va a servir para hacer un corte helicoidal del área de la extremidad para todos aquellos residentes, para todos aquellos técnicos que estén escuchando la plática. Se hace un scan principalmente del área de la rodilla. No es tan necesario a veces, a no ser que el traumatólogo solicite una fractura más distal, escanear esta área,
Y como ustedes lo van a meter a la tomografía, es escanear los dos lados. Y eso ayuda muchísimo en el caso de fracturas muy leves o pequeños fragmentos desplazados o variantes anatómicas. Siempre salen las dos y a mí sí me gusta que no nomás, aunque hayan dicho, quiero una tomografía de la rodilla derecha, siempre presentar las imágenes de la rodilla izquierda para poder comparar. Y eso a cualquier médico le ayuda, el hecho de ver de una forma comparativa y sobre todo estas reconstrucciones coronales que a veces sí se ven un poquito borrosas por las condiciones de esos pacientes. Los pacientes están con dolor, están a veces con otro trauma en otra parte y no son a veces muy cooperadores. Aunque ya todos los tomógrafos existentes, la gran mayoría, yo creo que más del 90% de todos los tomógrafos de Tijuana ya tienen una capacidad para poder hacer tomografías de ese tipo de calidad, en las cuales van a ser desde los helicoidales de un corte hasta los helicoidales de 200,000 cortes, ¿cierto? Bueno, de 126 de 128 cortes, perdón. Entonces, estos van a poder hacer este tipo de imágenes. Lo único que va a hacer es que el técnico las va a reconstruir en su computadora y así se las va a presentar a ustedes. Las imágenes que quieren ver los doctores van a ser unos coronales, sí unos sagitales sobre el área de interés, con la ventana de hueso, o sea que se vea la trabécula ósea, y sí los axiales para ver como si fuera resonancia todos los ejes de la rótula, por ejemplo, y ver todos los demás estructuras y desplazamiento de fragmentos óseos que le va a ayudar al traumatólogo para tratar de darse una imagen tridimensional de la fractura. Si tenemos una reconstrucción 3D en ese momento, pues sería muy interesante hacerle una reconstrucción exclusivamente de la tibia, quitar el fémur y moverlo, desaparecerlo y hacer una reconstrucción y tratar de enseñarle al doctor cómo se encuentran las diferentes fracturas del área de contusión. Eso otra vez regresamos a la mismo tipo de fractura, donde se ve el trazo de fractura, el fragmento desplazado y toda la erosión que produce sobre el hueso por la contusión que produce el trazo. Acuérdense que estas son fracturas de alto impacto, hay mucho edema alrededor, muchos de estos pacientes van a estar inmovilizados por un yeso, como en este caso, si ven aquí atrás tiene un yeso o una fibra de vidrio, o lo que se le han puesto, o lo que encuentren, y eso le va a ayudar muchísimo a ustedes para que saben que el paciente no se va a mover. Al técnico le gusta que su paciente no se mueva. Y a nosotros los radiólogos también, porque un estudio movido hace más borroso los márgenes quirúrgicos, y eso es muy importante hacerlo. Yo recomendaría que pidieran, y que al área de radiología nos gustaría, que le recuerden a veces al técnico que quieren reconstrucciones con ventana para hueso. Estas reconstrucciones, la gran mayoría de los técnicos deben saber perfectamente cómo hacerlas y hacer en los tres ejes, que sería un coronal, un sagital, y que sería en relación con el eje de los cóndilos femorales. Y así nosotros nos podemos ubicar donde podemos identificar claramente este tipo de fracturas que se extienden muy hacia abajo y se ven los trazos de fractura. Difícilmente en los pacientes muy osteoporóticos, a veces la definición disminuye por lo mismo de que hay menos densidad ósea. Entonces, en estos pacientes, que son a veces los que más se fracturan, es recomendable tratar de trabajar sus ventanas y para poder tener una mejor resolución y que el médico clínico cuando vea estas imágenes sea útil para la programación de todos sus procedimientos clínicos. Hay que recordar que en radiología estamos tratando de hacer imágenes que el médico tratante a final del tiempo va a ser el que va a hacer un procedimiento de intervención, que va a poner algún clavo, tornillos o fijadores, y nosotros debemos de considerar y ponernos en contacto con los traumatólogos que qué es lo que quieren. A veces se nos olvida en radiología que tenemos un protocolo, pero es importante recordar que al final del caso, al que le interesa todo esto es al traumatólogo. Y nosotros estamos aquí para sacar imágenes que le sirvan para sus procedimientos. Nomás estoy recorriendo las imágenes de cómo se ven en los diferentes cortes, de los cortes coronales. Los sagitales. Claramente aquí está el fragmento con el desplazamiento. En las computadoras generales que tenemos de todos los, de estos tipos de tomógrafos y de las workstations y de todas las imágenes que se pueden subir al internet, y ahora que hay muchas imágenes digitales que ya las pueden ustedes descargar,
en su computadora y jugar con ellas, tiene factores para poder medir y todo eso. Y eso sirve también para que los traumatólogos puedan hacer sus mediciones en base a estas reconstrucciones. Y es importante tener esta información digital ahora que ya se puede bajar en la nube en la gran mayoría de los gabinetes y de los hospitales. Bueno, la fractura tipo 2 es una fractura un poquito más compleja, con igualmente un gajo, pero aparte viene un fragmento de compactación adyacente. Está aquí. Es una de las frecuentes, o sea, estas sí las veo frecuentemente y vean, es un pedacito como en cuña que se desplaza hacia abajo dentro del tramo de la fractura y se desplaza hacia afuera el fragmento. Estos pacientes usualmente cuando llegan a los lugares de tomografía, cuando no es un evento agudo, ya vienen con una férula y pueden caminar hasta a veces con una muleta. Yo trato de que ya ahora estamos tratando de hacer siempre unas tomografías con más resolución. Fíjense, este paciente, a diferencia del paciente anterior, la densidad ósea está más blanca. Entonces, como tenemos una densidad ósea superior, o sea, es mucho más densa, podemos identificar más fácilmente los trazos de fractura mucho más finos, como ese que estamos viendo en la cortical, en la parte más inferior, ¿no? Y eso es importante porque podemos ver cómo el fragmento se delimita y se ve el trazo de fractura tranquilamente y cómo se impacta el fragmento que se encuentra aquí adentro, ¿no? A veces que en la resonancia, en la tomografía no vamos a ver el edema, pero sí vamos a poder identificar claramente cómo la lesión es la que está. Eso sí es importante. Hay una fuerza muy fuerte en valgo y se asocia a lesión del ligamento colateral medial y del menisco medial. O sea, siempre hay como dos factores, uno que es la fractura de la meseta más toda la lesión ligamentaria que tenemos acompañada.